Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Quiroa y junto con Pablo Castañeda les voy a estar presentando el proyecto de Big Data, el cual está basado en la selección de una aerolínea rentable para hacer una inversión. La agenda del proyecto es la siguiente: se tienen los datos iniciales, los cuales vamos a presentar en un momento. Luego se va a analizar la descripción y procesamiento de los datos, se van a presentar los insights encontrados y por último se presentarán las conclusiones y recomendaciones sobre las cuales se hará la inversión en la aerolínea. Los datos iniciales son los siguientes: se incluyen 22 datasets de información de año por año de todas las líneas aéreas que existen en los Estados Unidos desde 1987 hasta 2008. Esta información lleva 29 variables distintas medidas, como por ejemplo la distancia que han viajado las aerolíneas, el tiempo de entrada de los aviones, el tiempo de salida, los destinos, etcétera, etcétera. Entonces, esta información, en conjunto con un conocimiento básico de programación en varias plataformas y los programas de análisis de información a utilizar, los cuales son VirtualBox, que nos servirá para crear una máquina virtual, Hortonworks Hadoop, que es precisamente la máquina virtual que vamos a crear y que nos va a servir para analizar la información, RStudio, que nos servirá para extraer información de esta máquina virtual y que nos va a ayudar a granular dicho análisis de información, y Tableau, que nos va a servir para presentarles la información a ustedes en forma de un dashboard, el cual está al final de esta presentación. En la parte del proceso de análisis de datos se divide en 4 partes. La primera parte es la carga de información a la base de datos HDFS, Hadoop. La segunda es la manipulación de base de datos en Hadoop Hive, que es directamente desde la base de datos y desde la máquina virtual que se hará este procesamiento. Esto se hace así porque si no se hiciera de esta manera, en el ordenador tendríamos muy poco espacio para maniobrar y tendríamos un proceso demasiado lento y engorroso, el cual no sería agradable para nadie. En tercer lugar, están las consultas y análisis de información en RStudio, las cuales se realizarán una vez se haya manipulado la información en Hadoop Hive. Y por último, la presentación de análisis final en Tableau. La primera parte, como les había mencionado, es la carga de información en Hadoop HDFS. El HDFS es la base de datos donde se guarda la información. Y aquí pues tenemos nosotros la imagen en la cual nosotros guardamos toda la información de año con año en nuestro usuario en la carpeta llamada aviones, la cual nos servirá para realizar el análisis de información posterior. Una vez se tienen cargados los datos, se puede proceder a la manipulación de información en Hadoop Hive. Hadoop Hive es una herramienta de programación la cual nos ayuda a manipular la información dentro de la base de datos, dentro del Data Lake, y por lo tanto es una herramienta que es altamente responsiva, es rápida y que también es muy eficiente al momento de manipular dicha información. Lo primero que se hace es crear una tabla externa sobre la cual se unen todos los años de información que tenemos para crear una sola tabla y que posteriormente esta sea analizada en R. Y en segundo lugar, como vemos del lado derecho de su imagen, tenemos una tabla de información aleatoria. Esta tabla de información aleatoria nos servirá para analizar en un análisis exploratorio de R cierta cantidad de datos y evitar perder mucho tiempo en analizar todos los datos, lo cual sería redundante. En la tercera parte se tiene el análisis y manipulación de información con RStudio. Para hacer la conexión entre Hadoop y RStudio se requiere de un puente, el cual utiliza Java como plataforma y el cual está explicado en el trabajo escrito que se adjunta a este video y a la presentación. Por cuestiones de tiempo no se explica en este momento, pero sí se explica qué fue lo que se hizo en RStudio. Lo primero que se hizo fue crear el subset de datos de 5000 observaciones que habíamos creado en Hive para analizarlo en términos de estructura, en términos de correlaciones y en términos de sumarios. En la estructura se descubren muchas cosas acerca de la información que posteriormente iremos analizando, y en análisis un poco más profundo se pudieron realizar estos diagramas de caja y bigote, los cuales nos sirven como indicadores para saber qué tipo de información es la que debemos de analizar, qué tipo de información es la fácil de analizar y qué tipo de información realmente no tiene valor para nuestro análisis. En la cuarta y última parte se realizan consultas desde R hacia la base de datos y estas consultas se graban
en archivos CSV. Los archivos CSV son archivos de información que posteriormente se cargan en Tableau y que sirven para crear este tipo de dashboards como el que vemos ahorita en pantalla, que es el dashboard final que presentará mi compañero Pablo más adelante. Dentro de los insights encontrados al momento de analizar la información en R, tenemos dos tipos de insights. El primero es acerca del formato de la información y el segundo acerca del contenido de la información. El primero, en el formato de la información, tenemos que los periodos de tiempo en los cuales está dividida la información, que en este caso son años, contienen en algunos años más información que en otros años, lo cual da como resultado una cantidad considerable de valores NAs, los cuales debemos de tener pues especial cuidado, y por lo cual se tomó la decisión posterior de analizar únicamente de los años 2005 a 2008, que son los años más recientes y disponen de toda la información pertinente. Por otro lado, existen aerolíneas que ya no están en el mercado, que desaparecieron o que comenzaron a aparecer en el mercado en años posteriores a 1987. En esto también hay que tener mucho cuidado y se tomó el debido proceso para analizar estas aerolíneas. Por otro lado, el contenido de la información. Bueno, este es un poco del análisis del formato de la información, los nombres que tiene cada variable, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, los contenidos de la información, pues se tomaron varias variables que realmente no tienen significado alguno para el análisis. Entre ellas están las informaciones de horas, que son las informaciones de la hora a la que sale el vuelo, la hora a la que arriba, etcétera, etcétera. Y no se tomaron en cuenta debido a que existen otras variables que representan este dato en minutos, que es una variable continua y que realmente nos sirve más a nosotros para realizar el análisis. Por otro lado, hay variables aleatorias, las cuales no tienen valor tampoco, como el número de vuelo o el número de identificación del avión en la cola, que son variables que no tienen ningún tipo de significancia debido a que son aleatorias asignadas por la autoridad correspondiente. Por último, existen variables que son redundantes, como los delays, separados por carrier, weather, razones de seguridad y total, etcétera, etcétera, dado que existen agrupaciones de estos delays que nos sirven a nosotros mejor para analizar esta información. Bueno, a continuación voy a continuar con las conclusiones y recomendaciones. Como nos había dicho Ariel, mi compañero Ariel, se analizaron las siguientes variables importantes: cancelaciones, tiempo de taxi, airtime, diverted, origin y destino, distancia, tiempos proyectados versus tiempos reales. Análisis centrados en las siguientes aerolíneas que tomamos en base 6, el Aloha Airlines, Continental Airlines, Atlantic Southwest Airlines, SkyWest Airlines, US Airways y Southwest Airlines. Las cancelaciones, la aerolínea con menor número de cancelaciones es Aloha, pero la que mejor rendimiento tiene en la relación al tamaño de sus operaciones es Continental. US Airways y Southwest, junto con SkyWest, se encuentran un poco medio en el rubro. El tiempo de tax-in. La mayoría de las aerolíneas evaluadas se comportan correctamente en sus tiempos de tax-in y tax-out, menores a 20% del tiempo de total de vuelo. Sin embargo, se destacan que Southwest por su eficiencia de 16% y SkyWest por lo contrario 30%. El airtime, tiempo de vuelo. Southwest tiene vastas operaciones, las cuales les permite tener un tiempo de vuelo que es muy superior al de las demás aerolíneas, 8 millones de minutos en promedio por año, contra 4 millones de sus competidores más cercanos, que es Continental. Diverted. Los vuelos desviados. La estrategia de aeropuertos pequeños de Southwest vienen a afectar este rubro, dado que la línea aérea tiene liderada este departamento con 162 desvíos al año, más que el doble de sus competidores en promedio, 75 vuelos al año para las otras aerolíneas evaluadas. El origen y destino.
El Southwest ha volado a más de 1.700 ubicaciones alrededor de los Estados Unidos, mientras que US Airways y SkyWest, sus competidores más fuertes en este departamento, han volado únicamente a 1.000. La distancia. La cantidad de distancia y horas de vuelo de Southwest hacen que naturalmente lideren este departamento, con más de 85 millones de millas recorridas por año. US Airways, a su vez, con su adquisición de Atlantic Southeast, hacen que esto sea una competencia cercana a 50 millones de millas entre los dos. Y por último, las líneas aéreas se desempeñan bien en este rubro, pero Southwest es la que cuenta con el mayor porcentaje de adelanto en el tiempo de vuelo, 94% de lo proyectado, contra una media de 96%. Bueno, y en base a toda la información que pudimos obtener, se recomienda la compra de Southwest Airlines WN como la inversión a la línea aérea, y se aprecia que tiene una muy buena rentabilidad y lo suficiente para cubrir sus inversiones. Gracias.